Perfecto. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer para mí poderles presentar a una colega muy querida, María Gabriela Chica Martínez. María Gabriela nos va a presentar una reflexión, una ponencia titulada Utopías de permanencia, posibilidades híbridas en un presente incierto. María Gabriela es colega de la Universidad de Guayaquil y también de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Quiero contarles un poquito, pero así cortito, de qué va su ponencia para que María Gabriela tenga todo el espacio disponible para contarnos mucho más sobre esta sugerente ponencia. Ella explora en este texto las intersecciones entre arte, sociedad y tecnología y el cómo estas intersecciones pueden responder a las urgencias del panorama cultural contemporáneo. En esta ponencia ella nos va a desarrollar los términos utopías de permanencia y también la noción espacios híbridos. Y con ello nos llevará a explorar el cómo resignificar la alteridad puede dar respuesta a los desafíos y necesidades actuales para la construcción de entornos más enriquecedores y significativos para todas, todos y todes. María Gabriela, tu audiencia. Listo. Muchísimas gracias, Silvana. ¿Vamos todo bien? Perfecto. Muchas gracias, Silvana. Como lo mencionabas, justamente esta es la tercera parte de una investigación que empecé en el año 2019, justamente por esta urgencia, al inicio quizás personal, y luego empezó a tomar otros matices con el tema de la pandemia, en la que empezaba a ver cómo el arte realmente hoy puede respondernos a nosotros como sociedad. Eso es realmente lo que ha articulado toda esta investigación. Entonces, utilizando estas divisiones de espacios que determina Foucault de las heterotopías, las distopias y las utopías, empecé a indagar. Entonces, dentro de las heterotopías, en una investigación que se publicó justamente en el marco del Congreso IDEA del año 2020, en plena pandemia, exploramos la resistencia. Justamente estudié el movimiento GRCB y cómo con su obra nosotros podíamos utilizar o podíamos concebir a este arte como un vehículo de ideas y como un lugar de resistencia. Y justamente nos servía para poder resignificar la alteridad, lo que habíamos estado quizás desechando con toda esta nueva forma de concebir o con todas estas estructuras institucionales rígidas que regulan y que articulan el mundo del arte. Entonces, el movimiento GRCB, hicimos toda una revisión de sus obras para poderlo ver y entender o comprenderlo como este lugar que es que comprende, justamente nos ayuda a escapar un poco de estas narrativas hegemónicas, es justamente este otro lugar que nos propone Foucault para poder pensar el arte. En el año 2021 también tuve la oportunidad de presentarles los resultados de la siguiente etapa de la investigación, que tenía que ver con las distopias, con este otro lugar, el lejos del ideal en el que nos encontrábamos, después de una pandemia, con una crisis económica profunda como país, cómo el arte podía ayudarnos a subsistir, cómo podíamos hacer que esto subsista. Entonces, ahí se presentaron ciertos apuntes sobre el impacto de la crisis sanitaria en la industria cultural y los desafíos que teníamos dentro de las industrias culturales y creativas nacionales, justamente por la precariedad, por todo el impacto que tuvo. Y justamente, pues, dentro de las sugerencias que hacíamos era poder repensar esas estructuras y estos procesos que tenían desde la educación, la difusión, para poder tener algo de estabilidad a largo plazo y que el arte pueda darnos ese lugar que necesitábamos que vuelva a ocupar. Entonces, en este momento, nosotros, y bueno, y realmente en esta etapa previa, en la parte donde evaluábamos qué sucedía en esta distopia que estábamos viviendo, con una quizás la tasa más alta de profesionalización artística que tenemos, pero en cambio los índices más altos de precariedad laboral que tienen las personas que trabajan en arte. Y es justamente un problema porque tenemos en cambio una comunidad totalmente apática. Entonces se nos hace complicado tener todas estas situaciones y poderlas tratar de conectar. Entonces, luego de estos 2 años que han pasado, el día de hoy estamos revisando o tratamos de
de enfocarnos un poco en lo utópico, lo que nosotros no, lo que nosotros pensamos que va a ayudarnos a permanecer, estas posibilidades que tenemos dentro en este presente incierto. Y justamente el lugar que nosotros eh, estamos explorando es esta intersección, este intersticio que tenemos entre el arte, la tecnología y la sociedad. Entonces, dentro del poshumanismo, nosotros vamos a ver cómo la tecnología, la inteligencia artificial, la genética y diferentes tipos de avances científicos van a remodelar y definir lo que hoy vamos a concebir como belleza, creatividad, expresión. Y justamente esta influencia de la tecnología también va a influir en la producción artística, y no solamente en la producción artística, vamos a ver que va a influir también en la forma en la que se desarrolla el mercado del arte. Entonces, más allá de una amenaza, que quizás es como a veces vemos todos estos temas, quizás lo podemos empezar a comprender como una posibilidad de encuentro, como este lugar híbrido en el que podemos traficar y en el que podemos hacer conectar a esta comunidad que ya habíamos revisado, que estaba apática, que no tenía interés en lo que sucedía en el mundo del arte o lo que se producía desde las industrias culturales, con usando la tecnología como un medio que nos ayude a conectar al arte con esta comunidad. Entonces, justamente esto, una vez más, nos lleva a un límite, por eso son estas posibilidades híbridas que nos invitan a reflexionar sobre realmente qué es ser humano hoy, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea hoy, obviamente pues con todo este tema de la tecnología que nos atraviesa. Por eso exploramos estos dos conceptos, que es con lo que articulamos toda la ponencia, las utopías de permanencia, o sea, este contexto ideal en el que vamos a poder trascender las limitaciones que hoy tenemos, porque hoy quizás todavía dentro de las industrias culturales no podemos ver más allá de lo que, de la inmediatez, de la urgencia. Entonces, quizás pensar en permanecer se vuelve un poco utópico, pero también comprender este espacio híbrido para que esta convergencia de estas dimensiones físicas y virtuales, o analógicas y digitales, nos permitan también tener nuevas formas de interacción, justamente con esta comunidad. Eh, Como una especie de contexto, nosotros en algún momento, en el siglo pasado ya, Danto nos hablaba sobre un fin del arte. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy estamos hablando, y en ese primer fin del arte que teníamos, Danto nos hablaba de este cambio de la esencia del arte, nos hablaba sobre la autoría, sobre el proceso creativo. Ahí revisaba, obviamente, los brillo boxes, La Fuente y una serie de obras que eh, nos hacía cuestionarnos este tema de autoría y procesos de creación. También sobre la propiedad y la originalidad. Y es este nuevo arte o ese nuevo mundo del arte, que es lo que él denomina, lo que empieza a regular las relaciones del arte de ahí en adelante. Pero hoy ese mundo también ya colapsó a partir de la pandemia y a partir de toda la globalización y una serie de sucesos que hemos tenido. Esa estructura o esa nueva estructura también va a colapsar. Entonces, hoy quizás estamos hablando de un nuevo fin del arte y es el siguiente paso, el siguiente giro de rueda de lo que tiene que suceder. Por eso, volvemos, y como la historia es cíclica, vamos a tener este nuevo cambio de lo que se concibe esencialmente como arte, lo que se concibe sobre autoría y procesos y sobre propiedad y originalidad. Entonces, en este caso, en esta investigación, revisamos o estudiamos a tres artistas, bueno, sí, a tres expresiones que nosotros nos van a ayudar justamente a reflexionar sobre estos tres momentos, sobre la esencia del arte como tal, sobre la autoría del proceso creativo y sobre la originalidad, para poder comprender esto. El primer proyecto que nosotros pudimos revisar fue justamente el proyecto ICANN, que es un proyecto de Elgamal, que es un físico programador que empieza a desarrollar, y realmente el aporte de esto es el uso de las redes neuronales adversariales. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia o el algoritmo lo que va a hacer es, existe un humano que programa un algoritmo y va a empezar a sintetizar información sobre arte, sobre historia del arte tradicional. Y la red neuronal adversarial, al momento de que se hace la creación, lo que hace el adversario es criticarla. ¿Para qué?
se vuelve a discriminar y se vuelve a crear nuevamente la obra. Entonces, no es que simplemente se quedó con el algoritmo que tenemos al inicio, sino que esta condición de adversarial, que es algo que ya es bastante común, va a permitir perfeccionar, ¿ya? Entonces, tenemos todas esta especie de catálogo o esta taxonomía de imágenes o esta genealogía de imágenes de historia del arte tradicional. Entonces, vamos a poder, por medio del algoritmo, poder generar, discriminar y entonces primero ver si esto se puede considerar arte o no arte, dentro de qué clasificación podría entrar, si es ambiguo o no, si cumple con las condiciones, procede a procesarse, si no, regresa a repararse. Entonces, esta colaboración con los algoritmos, o esta co-creación, que ahora la tenemos a la palma de la mano con plataformas como Midjourney o como otro tipo de plataformas de inteligencia artificial, de creación de imágenes con inteligencia artificial, justamente nos llevan que no son, no se exploran desde el ámbito artístico, sino que se mantienen en la comunidad general, nos ayuda, esta colaboración con el algoritmo nos ayuda a redefinir el papel del artista. Porque al igual que lo que pasa con ChatGPT y otro tipo de motores de este tipo, es donde quién tiene el tema. En este caso, en el caso concreto de este esquema de redes adversariales, efectivamente hay algo de autonomía de parte de la máquina. Pero en cambio, por ejemplo, cuando nosotros simplemente hacemos los inputs, nosotros como humanos hacemos un input, estamos co-creando con la máquina a partir de las ideas que nosotros articulamos y la imagen procesada por la máquina. Entonces, esto finalmente es un desafío y nuevas posibilidades de creación porque vamos a tener diferentes maneras de asociarnos con estas máquinas para poder crear. Entonces, también nos van a despertar cuestionamientos sobre cómo la comunidad o cómo podemos crear espacios de conexión justamente para podernos conectar utilizando este tipo de plataformas para poder explorar de manera creativa. Ya tenemos un montón de herramientas, por ejemplo, para crear mapas conceptuales en línea, para trabajar colaborativamente. Entonces, se podrían generar redes más amplias de creación, obviamente libre de sesgos o prejuicios o normalizaciones, porque ya tendríamos un espectro de trabajo mucho más amplio. La producción que nos genera, en este caso, la plataforma de CAN, es algo parecido a lo que tenemos en las imágenes que les estoy compartiendo, y justamente pues es lo que nos lleva a quién es el autor de una obra en este punto. El autor de una obra va a ser el algoritmo, va a ser un autor independiente o va a tener un remanente del humano en ese momento que generó los primeros inputs o que generó las primeras órdenes de creación. Porque, como les decía, al ser adversarial siempre va a estar modificándose. Entonces, queda un poco eh, en la duda, queda un poco en el aire, queda un poco incierto esta noción de que efectivamente quién va a ser el autor de una obra co-creada de esta manera. Entonces, eh, la idea convencional de que el autor, el genio creador, la tenemos que debancar, porque obviamente en este contexto nuevo, el algoritmo, ¿qué hacemos con el algoritmo y qué hacemos con esa relación? Entonces, estas interrogantes justamente nos abren, en cambio, nuevas oportunidades de contribución, nuevos escenarios que quizás nos abren algo más para la interacción. Eh, Esto de aquí no es del proyecto de ICANN, que es el que estábamos revisando, sino que es una escultura hecha a partir de inteligencia artificial de Refika Nadol. Está expuesta en la esfera de Las Vegas, que es una estructura reciente. Y justamente, pues como ustedes ven, esta serie de imágenes que se estaban proyectando son imágenes generadas por una inteligencia artificial. Entonces, esas imágenes al final del día son inputs de diferentes usuarios que empiezan a co-crear, no solamente con el artista, que vendría a ser como un mediador, sino también con este algoritmo y podemos tener este tipo de resultados. Y ahí es donde viene el otro tema, el tema de justamente esta autoría, en qué mercado va a circular, o estos productos que generamos, en qué mercado circulan. Tanto, o se habla mucho de los NFTs, que han transformado el mercado artístico. Tenemos en pantalla la imagen quizás más conocida de la obra de Beatles, la que se vendió más que cualquier obra tradicional que nosotros hayamos podido tener acceso.
Pero justamente más allá de la definición de la propiedad, influye mucho en la cadena de distribución y comercialización del arte digital. Nosotros en la etapa anterior, cuando revisábamos el estado de la industria cultural, veíamos ciertas fallas en la cadena de distribución del arte, cómo nosotros llegábamos a distintas personas o llegábamos a justamente a poder compartir. En la actualidad nosotros al digitalizar, claro, se nos vuelve más fácil poder compartir o poder distribuir arte. Sin embargo, estamos vulnerando los derechos de autor en muchas ocasiones. Eh, Casi que en la mayoría de contenidos que nosotros compartimos no estamos responsabilizándonos o respondiendo a los derechos de autor. Entonces, los NFTs lo liberan porque tú puedes tener una propiedad, sin embargo, no necesariamente eh, va a ser no lo vas a poder compartir o no va a ser excluyente, ¿ya? Igual nos generan muchos espacios vacíos porque el NFT al final del día es una propiedad de un intangible, entonces es simplemente que para ciertas personas o para ciertas revisiones es como cargar humo, cargar de valor humo, porque realmente no lo tiene. Ya son imágenes que no necesariamente son exclusivas, sino que tú estás adquiriendo la percepción de que es exclusivo. Sin embargo, son bastante útiles más que en el arte, en el marketing, para poder promover, por ejemplo, en el caso de país, se hizo toda una colección de NFTs de Galápagos para poder financiar iniciativas, se siguen promoviendo, entonces quizás con esos fines sí, quizás con estos fines de moda y en la actualidad ya lo podemos ver también en el metaverso, tenemos marcas, por eso lo podemos revisar quizás más desde la publicidad, más desde el campo del marketing que desde el campo del arte, porque en el metaverso es donde justamente ellos se están desarrollando más con la figura de los NFTs, estos tokens no fungibles que le dan valor o propiedad a algo, ¿no? Otro tema que estábamos revisando justamente sobre estas posibilidades híbridas de co-creación, ¿ya? O estas incertidumbres que tenemos sobre quién termina siendo el autor de algo, es justamente, o lo revisamos con Assembly Lines, es la obra que tenemos en pantalla, la artista es Su Wen Chun. Ella es una china canadiense que justamente fusiona toda la creatividad humana, el movimiento, lo fluido, con la inteligencia artificial y la robótica. Como nosotros podemos ver, ella es un sistema multirrobótico que no solamente automatiza la copia del movimiento, sino que la intención es co-crear con el sujeto biológico. Es una cooperación entre sujetos biológicos y mecánicos. Y es lo que nosotros podemos ver, este lienzo, es lo que ellos crean juntos. Entonces, también esto se va a regular con sonido. Entonces se va a crear todo un entorno multisensorial y toda esta colaboración se va creando en esta acción performativa que hace el artista y lo va a transmitir a través de un sistema optofónico que va a sumergir a toda la audiencia que presencia el performance en estos gestos o en esta atmósfera sináptica, esta atmósfera neuronal que la va a envolver. Un tema interesante de esta obra y que en realidad son reflexiones del artista son todas estas posibilidades de co-creación y la colaboración. No solamente lo limita como el humano pintando con un brazo robótico o interactuando con movimientos copiados o mimetizados con una máquina. Al contrario, explora al menos estos 6 modos de interacción inherentemente con humanos, entre los humanos y los artefactos, entre los humanos, los artefactos y una respuesta humana posterior, un ciclo entre, como vemos aquí en el esquema número 4, el uso, cómo el humano activa la tecnología sin ningún enganche de otros humanos. Y cómo en cambio podemos también terminar en otro módulo o en otro formato trabajando solamente interconectadamente entre artefactos. Entonces, esta especie de atmósfera va a permitir estas diferentes maneras de relacionar todas las interacciones potenciales. Entonces, es un desafío total a la idea de originalidad. Ya habíamos visto que se desafió la autoría
se desafían las reglas del mercado del arte, donde tiene que estar circulando en un sitio y tú tienes que tener una propiedad con los NFTs. Y en cambio acá, además de definir quién es el autor, porque ya tenemos co-creación, estamos hablando sobre el original, sobre quién está copiando a quién, porque llega un momento en que el humano también puede interactuar copiando movimientos de la máquina, si son interacciones potenciales. Entonces, vamos a ver cómo esta convergencia entre la mente humana y el algoritmo, cómo van a construir un concepto de fluidez y de adaptación totalmente original, totalmente distinto, una nueva forma de pensar la concepción original, algo, una hibridación que va a estar siempre iterando, va a estar siempre modificándose y nos va a dar esta originalidad más como una cualidad que como algo, una condición que nosotros vayamos a poder obtener de este tipo perdón, de esto aquí. Aquí tenemos un pequeño video que lo voy a compartir. Es bastante breve como para que podamos ver a, al artista y justamente el dispositivo que se pone es lo que va, el sensor, que va a empezar a copiar sus movimientos con la máquina y van a empezar a crear puntos sobre este lienzo en el que están trabajando. Si ven que empieza a moverse, copia el movimiento y con eso ellos empiezan a dibujar sobre lo que ella, esta conexión que ella va a establecer con estos dos artefactos. Entonces, como les decía, ella explora las diferentes maneras que tienen de relacionarse entre sí para ver justamente pues en qué momento quién es el que empezó la primera, tuvo el primer input y quién continuó. Sí, María Gabriela, no sé si vamos finalizando para abrir el foro. Claro, este sí, ya este es el último caso que revisamos, que justamente nos lleva al otro lado incierto. Ya habíamos visto todas estas posibilidades que nos da la tecnología integrada como colaborador del humano y tenemos acá la parte incierta. En este caso traje una obra que se trabaja el año 2014, Stephanie Dinkins, con un cyborg que se llama Vina 48, donde ella va a alimentar un algoritmo con una memoria oral y justamente viene la inquietud sobre estos sesgos que van a existir. Entonces, hay una colaboración que nos ayuda a percibir ya la inteligencia artificial como una forma de vida consciente, quizás muy salido de la ciencia ficción, y justamente le va creando una memoria multigeneracional porque esa inteligencia artificial se sigue alimentando de la información y del diálogo que tiene con otros. Entonces, justamente en un proyecto, en este proyecto que Not the Only One, que es el que empezábamos a revisar, justamente se alimentaba con información cultural de 3 generaciones de mujeres. Entonces, en este caso, ayudó para visibilizar un grupo particular. Entonces, cuando se presentó en escena, nosotros nos acercábamos a este objeto, a este elemento, y podíamos escuchar este susurro de lo que nos estaba contando o esta historia. Sin embargo, como esto es una investigación que se encuentra vigente, hay otro tipo de interacciones, no necesariamente de este proyecto, donde sí vamos a desafiar la autoría y la propiedad porque la máquina se va alimentando de diálogos que va teniendo con la audiencia. En este caso, Dina, que va a aparecer en breve, ella es la artista y más adelante vamos a poder ver una imagen de Vina 48, que es este algoritmo o esta cara de algoritmo con la que, o este cyber, que es con quien ella puede interactuar. Y Bien, mientras seguimos sí, pasando las imágenes, no sé si de sí. pronto hay alguien en la audiencia que desee realizarle una pregunta a María Gabriela sobre su ponencia. Gracias, María Gabriela. Hola, Tania, ¿qué tal, Tania? Buenas tardes, María Gabriela, y buenas tardes, Silvana, y a todos los presentes. Mi pregunta y más bien mi inquietud es en torno a, no tanto a la cuestión de la autoría, sino más bien al acceso a la tecnología, que plantea un problema de jerarquización en el arte y de exclusión de una minoría. Pienso que tal vez así el arte se va a volver cada vez más jerárquico y excluyente. Si tal vez nos podría dar su punto de vista. Claro, y gracias Tania por este tema que es bastante importante. Nosotros tenemos en América Latina
quizás uno de los más altos índices de analfabetización digital. Entonces, es a veces difícil decir, bueno, pues cómo vamos a poder promover la creación artística con estas herramientas si no manejamos tecnología a la mayoría de ciudadanos. Y eso sí lo volvería excluyente. En cambio, ahí es donde viene el rompimiento, porque tenemos que salir de la estructura. Existen plataformas donde está más permeada la sociedad, y es quizás, eso lo revisábamos en la ponencia anterior, justamente en la revisión de este escenario distópico en el que estamos, que es necesario que el arte salga y que conecte con las personas. ¿Dónde conecto? En las plataformas que ellos manejan. Hay algunos espacios, bueno, hay algunas iniciativas, de hecho el MoMA acaba de comprar una obra construida de esa manera, en la que mediante cuentas de redes sociales, de Instagram, se iban compilando fotos de ciudadanos, de personas, y se podía crear de manera colectiva. Esa es una forma de integrar, pero efectivamente el acceso a la tecnología restringe mucho, muchas cosas, pero a su vez la inmersión, o sea, tendríamos que poder tomar contacto o empezar a diseminarnos hacia otros medios de creación, quizás más sencillos, menos sofisticados, que nos vayan a permitir integrar. Y eso justamente creo que es el nuevo papel que tenemos que tomar las instituciones artísticas, más allá de regular eh, qué es, qué no es, quién va a exhibir, quién no va a exhibir, ser los espacios intermedios en los que podamos conectar a las personas con los artistas en este lugar de creación comunitaria, ya de co-creación comunitaria. No sé si con eso. ¿Sí? Entonces, tenemos, solo para cerrar esto, estas nuevas formas de identidad y de experiencia tienen implicaciones éticas y legales que sí es necesario revisar, no, o sea, no todo puede ser maravilloso, y simplemente pues la utopía, que es lo que estaba explorando en este último momento de la investigación, es poder tener un mundo donde el arte sea este espacio de permanencia, donde podamos incluirnos todos, donde podamos colaborar y que nos facilite una cultura y una sociedad más significativa y enriquecedora. Justamente qué bueno que Tania haya podido hacer esa pregunta en ese momento, porque esa es justamente la intención de esto, o sea, que estas plataformas de co-creación sean ese puente, donde podamos conectarnos utilizando permeadamente redes sociales, otro tipo de lugares para poder encontrarnos. Gracias, María Gabriela. No sé si de pronto tenemos ahí unos minutitos. ¿Alguien más quiere abrir su micro para realizar otra pregunta? O si no, cerraríamos. Tal vez alguien más que quiera preguntarle a María Gabriela. Eh, no. Muchas gracias también, Tania. Tania es colega de nuestra facultad, es nuestra docente de estética. Muchas gracias por esa pregunta tan pertinente. Yo solo puedo acordarme y traer a la mente, si me permites, María Gabriela, un poco como para irlo cerrando. Creo que es importante dejar también dudas, ¿no? Dudas y dejar también posicionamientos de parte y parte, ¿no? Y a mí me llamaba muchísimo la atención y la verdad es que allí soy partidaria de ese lado. La observación que realizaba Noam Chomsky al tema de la co-creación en relación con la inteligencia artificial hizo una declaración súper interesante a inicios de año, justamente con la explosión de las IAs para la co-creación. Entonces, una cosa es preguntarnos realmente y bueno, yo sé que no lo vamos a responder acá, pero quizá dejarnos la pregunta de, ¿en verdad estamos hablando de una co-creación? O sea, sí existe co-creación porque qué dinámicas, qué parámetros, qué escenario necesitamos para que exista una co-creación. Creo que es un término que nos invita como a desilvanar más y que no hay que tomarlo así como muy gratuitamente, ¿no? Desde mi punto de vista, porque digo, bueno, co-creación, ¿qué implica? Una máquina puede crear en el sentido que se entiende, por ejemplo, no sé, nuestra red neuronal como un proceso que nos vincula con esas creaciones, pero también nuestras redes emocionales. Como que queda esa pregunta, ¿no? Y una de las cosas que siempre me quedó de la frase de Noam Chomsky
y él decía, bueno, dejémosle de llamarle inteligencias artificiales, precisamente por la cantidad de datos que manejan estos softwares, y él hacía como una alusión al cerebro, ¿no? Y él decía, llamémosle por lo que son unas máquinas inmensas de plagio. Entonces, a mí me parecía como este posicionamiento político de Chomsky, entendiéndole también su generación, ¿no? Pero yo creería que es como por allí, y yo me uno a eso, ¿no? Él decía, claro, dejémosle de llamarle inteligencia artificial, porque en realidad son unas enormes máquinas de plagio, ¿no? Y desde allí como comenzarle a pensar, porque es bien interesante entender cómo se manejan los datos y si existe un proceso de co-creación. No sé si para cerrarle, ahí nos vamos a pasar unos 2 minutitos, ¿quieres comentar algo sobre este pensamiento de Chomsky? Y daríamos por cerrada nuestra ponencia, agradeciéndote el haber estado aquí en este congreso, en el Congreso IDEA, y habernos dado este ratito de charla. Gracias, María Gabriela. Gracias, Silvana. Sí, no, justamente el tema de Chomsky me parece, siempre me pareció genial cuando lo leí, pero por ejemplo yo difería, porque yo decía, ok, al final del día pasa como Andy Warhol con The Factory. El de la idea, al llevarlo al arte, la idea la crea, en este caso la creaba el artista, pero la manufactura la hacía The Factory. Nosotros tenemos un ejemplo cercano con la obra de X Andrade y Don Pili. No sé si la tienes a la mente, que era este tema de gráfica popular. Entonces, claro, él era el curador artista y teníamos a Don Pili, que era el pintor. Entonces, pensemos que en este caso nos pasa lo mismo. Nosotros le podemos decir, obviamente si yo le digo al chat GPT, por favor, hazme un artículo, obviamente eso sí es plagio, ¿no? Pero si yo lo empiezo a conectar, necesito resolver estas ideas, se vuelve una persona que se encarga de la carpintería, de construir. La idea, ahí sí, la idea de esta unión es mía, pero ¿qué? Ahí viene el otro dilema que teníamos ya en el arte. ¿Qué porcentaje de autoría le podemos dar a quien lo fabrica? Al final del día también tiene una, así sea, una habilidad. El arte del saber hacer, del saber, en el caso de los procesadores de texto, es un texto, en el caso de un dibujante, pues el dibujo como tal. Entonces, es un debate súper interesante que nos quedaríamos creo que toda la noche, Ujú. pero sí, yo siempre lo llevo a lo analógico, o sea, ¿qué pasa en el mundo del arte normal? Pasa lo mismo que un chat GPT, digamos que el chat GPT era de Factory y venía Andy Warhol y daba su prompt y daba la orden, yo quiero una obra que haga esto, el Factory lo producía. Entonces, acá vamos a tener algo similar, vamos a tener una orden y alguien que lo fabrica, que en este caso sería la inteligencia artificial. Por eso mi postura personal con esto siempre ha sido la tecnología es una herramienta, es un medio, no es mi reemplazo. El humano va a justamente ayudarse, a hibridar con ellos, pero como una ayuda, como un auxiliar. No, no es esta cosa de la revolución de las máquinas, no, no, no. Es justamente una ayuda que nos va a ayudar, o sea, que nos va a permitir, pues, conectar. Y justamente esa es la invitación que hago. Si algún creador digital está en el Congreso, está participando en el Congreso, realmente es la invitación para todas las personas que ejercen el arte. Yo no hago arte, pero las personas que ejercen el arte eh, puedan reflexionar también sobre eso, esta urgencia de conectar y quizás ver esta herramienta que les pueda facilitar las cosas. Chéverísimo. Muchas gracias, María Gabriela, por tu participación. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran presentes en sala, y también a la audiencia que nos encuentra y que nos está siguiendo por el Facebook Live. Ha sido un placer poder moderar este espacio contigo. Gracias por tu tiempo también, y que vengan muchas más discusiones. Damos por cerrado y por finalizada nuestra mesa. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.